las gracias por concedernos la oportunidad de estar nuevamente en este lugar. Rogamos que hables a nuestro corazón, que podamos a través de tu palabra, Señor, reconocer aquello que tenemos que aprender, cambiar, Señor, y obedecer. Y que, Señor, seamos una iglesia que te honre, te glorifique, que te obedezcas. Así que te damos gracias por tu palabra. Sabemos que hablarás a nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pablo ha dicho varias indicaciones, hermanos, en esta carta. Recordemos que esta carta, hermanos, no es una carta eclesial, y vamos a insistir cada vez que veamos esto, porque es algo que tenemos que tener presente en el sentido, hermanos, en que la carta no es con el objetivo de que se lea delante de la iglesia. Es una carta para que Timoteo lea, hermanos, en la privacidad de su diálogo con Dios, en su cuidado que Pablo le está dando. Son consejos de pastor a pastor. Así que por eso encontramos, hermanos, todas las responsabilidades que Pablo le encomienda a Timoteo. Le encomienda predicar, le encomienda animar a la iglesia, le recomienda, hermanos, también observar el liderazgo, buscar un buen liderazgo, buscar en la iglesia testimonio, gente que tenga un buen testimonio, mejor dicho, hermanos, hermanas que puedan estar al frente, guiar con responsabilidad. ¿Por qué? Porque había en la iglesia, hermanos, falsos maestros, había malos maestros, había, hermanos, herejía incluso en la iglesia. La iglesia de Éfeso, hermanos, pues conocemos, había un trasfondo cultural oscuro, había mucha brujería, había mucha magia, pero también había mucha idolatría. Era el mero centro de adoración de Diana de los Efesios, o Artemisa de los Efesios. Entonces, Pablo sabe que mucho de este pensamiento se puede haber infiltrado en la iglesia todavía. Muchas raíces, hermanos, son complicadas de sacar en las vidas pues llevamos una vida normal y de repente nos topamos con Cristo y Él comienza a hacer una transformación y es complicado para algunos renunciar. Así que Pablo le dice, mira, esto es lo que tú tienes que hacer en la iglesia. Esto es lo que te toca hacer a ti por la iglesia. Esto es lo que tienes que cuidar de la iglesia. Pero también le dice, esto es de lo que te tienes que cuidar de la iglesia. Estos son hermanos de los que tú como pastor te tienes que cuidar. Estas son acciones y palabras que tú como pastor vas a sentir en tu contra. Pero tú enfócate en hacer tu ministerio. Ha hablado acerca de la oración, de los requisitos de liderazgo, hermanos, acerca precisamente del misterio de la piedad, que no es otra cosa más que la predicación de Jesucristo. Y viene una advertencia en el capítulo 4, como diciéndole Pablo, y no te asustes de que esto también pueda ocurrir. No te asustes, Timoteo, de que cuando estés pastoreando te enfrentes a la apostasía. No te asustes, Timoteo, no te desanimes, pero esto también va a ocurrir. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora, hermanos, tristemente y erróneamente, hermanos, en estos versículos, junto con segunda a los tesalonicenses, se han trasladado a un futuro incierto, ¿verdad? ¿Cuándo son los postreros tiempos, hermanos? En el fin del mundo, en el fin de las cosas. Pablo no le está advirtiendo a Timoteo de algo que él no va a enfrentar. No tenía ningún sentido que Pablo le diga, ¿sabes qué, Timoteo? Ponte a orar, porque para el siglo XXI la iglesia se va a apartar. ¿Cuál era el objetivo de espantar a Timoteo ahí? No tendría ningún objetivo. Pablo le está hablando de un futuro cercano. De hecho, hermanos, la palabra que aparece como postreros es la palabra griega justeros, que significa pronto, más adelante. No está hablando de un futuro de siglos, está hablando de lo que Timoteo tiene que enfrentar, tiene que pasar. Y si hacemos un poquito, hermanos, de análisis, Pablo escribe a los tesalonicenses con la misma preocupación de lo que va a ocurrir con algunos cristianos. Pablo advierte, tan pronto yo me vaya, van a entrar lobos rapaces y se van a quebrar las ovejas. No está hablando, hermanos, a futuro lejano, está hablando de la realidad
actual, hermanos, para nosotros, tan actual como para Timoteo. ¿Qué es lo que está pasando? El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, que es el autor de la Escritura, dice que más adelante algunos se van a apartar de la fe. ¿Cómo se van a apartar de la fe? Recordemos que el propósito, hermanos, del diablo es engañar. Y si le es posible, decía el Señor Jesús, hasta a los escogidos van a ser engañados. Así que aquí hay algo interesante, porque ¿qué es lo que va a utilizar el diablo, hermanos, para alejar a los integrantes de una iglesia? La mentira. Dice así, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y por lo menos el Evangelio de Juan capítulo 8 nos dice que el autor de toda mentira es el diablo. Y así lo dice el Señor Jesús, cuando habla mentira, de suyo habla, o sea, habla de sí mismo. ¿Por qué? Porque es mentiroso y además es el padre de toda mentira. Ahora, ¿sabe cómo ocupa? Si el diablo llega a una iglesia, hermanos, y nos comienza a hablar de algo que es evidente, usted y yo nos vamos a dar cuenta que es una mentira. ¿Sabes qué? Es que Jesús y el diablo son hermanos de sangre. Hay una secta que predica eso. Usted y yo inmediatamente que hemos leído la Biblia sabemos que esto es ridículo. Pero ¿sabe qué es lo que hace el diablo, hermanos? La misma mentira que utilizó en él. Toma la palabra de Dios y la tergiversa. Como que Dios dijo. Y ahí, hermanos, es donde empieza el problema. Porque los cristianos, hermanos, por lo menos aquellos que no tienen el hábito de leer la Biblia, es más fácil que caigan. ¿Por qué? Porque no hay una manera para defendernos, porque no conocemos lo que la palabra de Dios dice, porque no conocemos la profundidad de la palabra de Dios para poder establecer en nuestra vida parámetros de fe, donde podemos determinar esto es una mentira, yo no lo creo. Pues eso es lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso. Hermanos, por lo menos Pablo ya le advirtió a Timoteo acerca de Himeneo y de Alejandro. Le vuelvo a sumar, en segunda ya nos mete a Fileto también, que eran maestros de la iglesia, que eran líderes de la iglesia, que tenían cargo. Recordemos que no había un pastor exclusivo en las iglesias del primer siglo, era un cuerpo pastoral, un cuerpo de ancianos. Así que entre los pastores que estaban, ya estaba Timoteo trabajando con ellos, pero era mucho más joven, por eso lo menospreciaban. Estaba Himeneo, estaba Alejandro, estaba Fileto, y él es contra lo que tiene que luchar Timoteo para decir, tenemos que enseñar lo que está en la Escritura. ¿Por qué? Porque estos maestros ya se han caracterizado por su predicación engañosa. Porque hay mentira en lo que están diciendo. ¿Y cómo podemos, hermanos, nosotros identificar una mentira en el púlpito? Conociendo la Biblia. Entendiendo, hermanos, que el diablo va a hacer lo mismo, va a tomar fragmentos de la palabra de Dios y la va a retorcer. ¿Cómo entonces nosotros tenemos la seguridad de que lo que estamos escuchando es palabra de Dios, teniendo y conociendo la voz de Dios? Conociendo la voz de Dios, sabemos, hermanos, cuando una persona ha tomado porción de la palabra de Dios y la está usando a su manera. Por eso es importante, hermanos, y tal vez suene repetitivo, que venga usted al estudio bíblico, para poder entender texto tras texto, que venga en la tarde el recorrido de todo el capítulo, hermanos, porque entendemos el contexto de todo un capítulo, de todo un libro. Una vez terminado, hermanos, hemos recorrido ya varios libros, hermanos, en el Nuevo Testamento. ¿Para qué? Para que como iglesia, hermanos, nuevo testamentaria, podamos tener firmeza en lo que estamos predicando y creyendo. Pero si no lo hacemos, hermanos, claro que van a llegar a nuestras iglesias doctrinas de demonios, doctrinas que nos van a apartar, doctrinas que nos van a engañar de la predicación, de la esencia, hermanos. Y fíjense que todo lo que hacen las sectas es quitar la mirada del tema central de la Biblia. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? Y dígame si no hacen eso las sectas. Le quitan a Jesucristo el protagonismo que tiene Él, exclusivo en la Escritura. Todo el Antiguo Testamento es promesa, profecía y esperanza del Redentor. Todo el Nuevo Testamento es el cumplimiento y la predicación de ese Redentor, y ese Redentor es Jesucristo. Así que lo que van a hacer, hermanos, va a ser torcer, sumarle, quitar. Pablo dice así: van a escuchar espíritus engañadores y a doctrina de demonios. No solamente error, mire dónde nace esto.
por la hipocresía de mentirosos. Hermano, un hipócrita es la palabra precisamente que se ocupa para identificar a los actores griegos en ese tiempo, que usaban una máscara para representar, se maquillaban para representar, y esa parte, esas no se les llamaba artistas, se les llamaba hipócritas. ¿Por qué? Porque tenían que representar algo que no eran. Pablo ocupa esa figura para decir hay hipocresía en estos maestros, porque ponen una cara, enseñan una cara y viven otra cosa. Eso, hermano, incluso en las iglesias hoy en día se ve. La hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hablábamos incluso en la mañana, hermanos, acerca de lo que Dios nos hace. Dios no nos dice, hazlo todo como lo sienta tu corazón, ¿se acuerdan? Eso es lo que dice el mundo, y suena bien bonito, bien lindo, bien romántico. Pero la palabra de Dios nos dice, analízalo todo. ¿Qué significa eso? Usa el discernimiento. No te vayas con lo que dice tu corazón, porque la Biblia nos revela que el corazón es engañoso. Entonces Dios nos da discernimiento, nos da a través del Espíritu Santo este don, hermanos, de discernimiento para tomar conciencia. Dice aquí, ellos ya no les duele engañar, ya no les duele mentir, quebrantar familias, dividir iglesias. ¿Por qué? Porque lo que quieren es apartar de la vista al cristiano de Jesucristo. Y van a hacer lo que sea para que la iglesia no glorifique a Jesucristo. Eso es de demonio. Y miren qué es lo que pasa. Dice, por lo menos se pone en evidencia, prohibirán casarse y además mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Estas eran prácticas, hermanos, bien judaicas, y también eran prácticas o prohibiciones de la corriente del gnosticismo, que se caracterizaba precisamente por privar aquello que fuera bueno para el cuerpo con el fin de elevar el espíritu y conocer, por eso el gnosis, de conocimiento, poder llegar hacia Dios. Entonces, si tú te comes un taco de carnitas, estás pecando porque le estás dando gusto al cuerpo, ¿verdad? Entonces, eso ya no es de Dios. Mejor enfócate en lo espiritual, ¿verdad? No, Dios no está diciendo eso. O sea, Dios le dice precisamente al apóstol Pedro, no llames inmundo por lo que yo hice, lo que yo he limpiado, así que mata y come. Y probablemente allí había un marranito, porque Pedro dijo, yo nunca he agarrado de eso. Y Dios le dijo, pues de lo que te has perdido, ¿verdad? Échate un taquito de tripita, no sé, pero come. Y come, además de, hazlo precisamente con limpia conciencia. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha creado es limpio. Todo lo que Dios ha dicho es bueno. Pero estos pensamientos, hermanos, venían como parte de una corriente filosófica religiosa que la iglesia empezó a adoptar, y creyendo, hermanos, que es esa parte del gnosticismo que se caracteriza por la abstinencia. ¿Qué es eso? Si tú te vas a casar y vas a ser feliz, hay un problema, porque te vas a desviar de la fe de Jesucristo, así que mejor no te cases. Eso no está en la Biblia. Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. Pero hoy en día esa corriente sigue. Y muchos jóvenes, muchos adolescentes y adultos jóvenes dicen, yo ya no lo voy a casar. ¿Por qué? Porque me fue mal, porque me hicieron. A ver, yo creo que hemos hecho malas cosas y por eso no hemos encontrado bien. Yo tenía muchos años, sí, le digo, lloré, sufría, todo, ya no voy a casar. Sí, dije, no, no voy a casar. Y que me pone Dios enfrente con mi esposa. No, que no, ¿qué? Y dije, no, pues sí me caso, ¿verdad? Pero ya rebasaba yo los 30, así que, pues hay esperanza, mucha esperanza, ¿verdad? Para todo esto. Sin embargo, hermanos, esta gente lo prohibía. De hecho, hay una secta en el primer siglo, hermanos, que decía que los ministros, en el primer siglo, los ministros no debían casarse para no corromper. ¿Se da cuenta que hoy en día también hay un grupo que dice que los que van a estar al frente no se deben casar? Eso no lo dice la Biblia. No deben comer ciertos alimentos. A ver, hay una dieta dietética dada en el Antiguo Testamento, sí, pero la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos revela algo que Dios ha renovado y dado libertad de conciencia para el creyente. Así que mata y come. Entonces no hay ningún problema, pero esta idea, hermanos, seguía vigente en la iglesia de Éfeso, y Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado Timoteo, y predica bien, porque ellos están predicando a su conveniencia. Tú mantente leal a la palabra.
Tú mantente fiel a las doctrinas que te hemos dado. Y si alguien se quiere casar, bendícelo, ora por ellos. Y si alguien te invita a comer carnitas o barbacoa, ven y dale gracias a Dios. ¿Por qué? Más adelante lo dice en el versículo 4, porque todo lo que Dios creó, ¿cómo dice? Es bueno. Perdón. Es bueno, y nada de lo que Dios creó, nada es de desecharse. Así que es muy interesante porque termina diciendo, si se toma con acción de gracias. La característica, hermanos, que Pablo le está dando aquí es que esa libertad de conciencia va acompañada de gratitud. Si usted tiene para comer, déle gracias a Dios. Lo que Dios le haya puesto, ¿verdad? Si lo invitan a comer, déle gracias a Dios por lo que Dios ha puesto de él. Si usted está casado, déle gracias a Dios por su esposa. No es su cruz, no es ni el esposo ni la esposa. Usted lo escogió, ¿verdad? Decían antes, ahora aguántese, no aguántese, dé gracias a Dios. Aprendan juntos, caminen juntos o caminemos juntos. Si usted no está casado, dele gracias a Dios de la que me libré. No, porque Dios ha permitido que usted permanezca en esa condición. Pero se da cuenta, hermanos, cómo algo pudiera parecer tan espiritual, no está en la Biblia. Y la iglesia de Éfeso lo estaba creyendo. Pablo le dice a Timoteo, todo lo que Dios nos ha dado debe ser considerado como una bendición. Y además de todo eso, lo recibes y le das gracias. Tómalo todo con acción de gracias. Porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios y la oración es santidad. Hay santidad en la relación con Dios. Pablo le está inspirando, invitando, animando a Timoteo a decir, mantén tu integridad para con Dios y mantén tu fidelidad con lo que estás viendo y predicando en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estas doctrinas, estas enseñanzas y estas filosofías suenan bien bonitos, pero no están de acuerdo a la palabra de Dios. Así que escuchemos, hermanos, con atención. Leamos la Biblia con atención. Si usted tiene más versiones, léala en otras versiones. Pero, hermanos, no dejemos de lado el estudio de la palabra de Dios. De verdad, hermanos, no hay nada que nos pueda librar de ser engañados en nuestra comunión con Dios cuando usted distingue la voz de Dios, hermanos, de la voz de los demonios. Porque los demonios pueden hablar bien bonito y cantar bien bonito, pero si ese canto, hermanos, contradice lo que dice la Biblia, entonces es mejor no cantarlo. ¿Para qué cantarlo? Si ese libro que me recomendaron de ese gran hombre espiritual y famoso, Cayuna, vea quién es, usted ya sabe que ¿para qué lo leo? Mejor voy a hacer un estudio. Alguien me decía una vez, si alguien está afligido, triste, ¿qué libro le recomendaría? Y me empezaron a dar libros, ¿no? Una vida con propósito. Yo le dije la epístola a los Filipenses. Es una epístola de uso, ¿verdad? Lea el libro de Job a una persona que está pasando por depresión. Si yo no había pensado en eso, pues lo primero que debemos pensar es en la Biblia. ¿De qué manera podemos llevar a las personas a conocerte? Te traje un libro, no de superación personal, es de transformación. Es la Biblia. Estamos, hermanos, en agosto, que es el mes de la Biblia. Pablo le está diciendo a Timoteo que se predique la palabra. Pablo le está diciendo a Timoteo, no te apartes y corrige aquellas herejías que están. Porque tristemente, también la iglesia enfrenta esto. Yo le decía a un hermano en el seminario maestro, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué esto tenemos que enfrentar a las iglesias? Su respuesta fue igual que mi duda. Porque también esto va a pasar. Porque también esto va a llegar a pasar. Y Pablo le dice a Timoteo, también la apostasía va a llegar. Y muchos se van a alejar. Y muchos van a terminar negando la fe. Y muchos van a terminar avergonzándose de la Biblia. Pero ¿sabes qué? Tú sigues predicando. Porque es probable que esos que se van, número uno, puedan regresar a Dios. Y número dos, sean transformados nuevamente. Pero no dejes de predicar a Jesucristo ni la salva. Tenemos un trabajo muy grande. A mediodía hacemos un compromiso con Dios. Y si queremos ver, hermanos, bancas ocupadas,
tenemos que hacer la obra que el Señor nos está mandando a hacer. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, Señor, nos confrontas, pero también nos animas, Señor, a seguir adelante. Sabemos que tú, como el autor de la vida, Señor, tienes todo, Padre, derecho de reclamar de tu iglesia santidad, fidelidad, Señor, a tu palabra, a tu persona, Dios, pero también el compromiso de salir y hacer públicas tus grandes obras. Así que concédenos, Señor, tener en nuestra mente y en nuestro corazón tu palabra guardada, atesorada, Señor, para ser usada en todo momento. Y también, Señor, para salir, compartir y hacer notorias tus grandezas a toda la gente que no te conoce. De esta forma, Señor, nuestro testimonio puede impactar de tal manera que aun cuando esta advertencia que Pablo da, Señor, pudiera llegar a nuestra iglesia, el ánimo de nuestros corazones siga en pie, porque hemos decidido mantenernos fieles a tu promesa. Gracias te damos por tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.